9 de la mañana, 1 minuto. Un consejo empresarial o de negocios que te puede cambiar la vida. Gente y Negocios, con Jaime Bocanegra, en Panamá en Directo. Jaime, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, buenos días, profesor, buenos días a todos los oyentes y buenos días a mi compañera de faena, Lourdes Miralles. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días, ya retomando por aquí. Sí, que tuviste unos problemitas ahí de afecciones. Bueno, quebrantos de salud para estar en moda después de carnavales. Así es, pero bueno, ya estás de vuelta a la faena. Ya estamos por aquí. Buena semana para todos. Exactamente, espero que sea una semana excelente para todos igualmente. Oiga, hoy tenemos a un invitado que me encanta hablar con él, me encanta conversar con él. Lo hemos hecho recientemente, hace unos meses atrás lo hicimos. Y en esta ocasión lo traemos porque queremos hablar varias cosas con él. Pero, mire, le voy a hacer la presentación breve porque me puede tomar varios minutos largos hacer la presentación de este señor. Este señor tiene una trayectoria como diplomático, experto en relaciones corporativas, tiene su propia empresa, firma que se dedica a eso hoy en día. Es pensador, estudioso de la historia, de los fenómenos sociales. Ha ocupado puestos directivos en Panamá, en organizaciones como AmCham, Cámara de Comercio, APEDE, Sindicato Industriales de Panamá. Es uruguayo de nacimiento, panameño por elección, lo cual es un valor agregado cuando alguien voluntariamente decide hacerse parte de otro país y tomar su corazón, que lo tiene aquí también en Panamá. Pero la razón por la cual lo traemos en el día de hoy, además de todo esto, como digo, una larga trayectoria de experiencias, de puestos que ha ocupado, pero él es también escritor y es un apasionado por la cultura y la sociedad japonesa. Y me refiero al gran amigo Alejandro Félix de Sousa. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la presentación. Un poco intimidante, pero bueno. Para nada, para ti nada es intimidante. No, es verdad. Esto como digo ahí en el libro, es tatemae, ¿no? Tatemae en japonés es como la máscara con la que la gente se presenta en sociedad para ensalzar sus aspectos más virtuosos y disimularlos menos, ¿no? Lo menos. El verdadero en el japonés ocurre cuando salen después en la noche a tomar tragos con los amigos y ahí se afloja un poco la máscara. La máscara, que digo, ¿sabes qué? Tatemae quiere decir máscara y en realidad la palabra persona en griego quiere decir máscara. O sea que los actores en el teatro griego se ponían esa máscara para decir, bueno, esto es otra persona, no es mi verdadero yo, ¿no? Y eso nos pasa también en Occidente, ¿no? Lo que pasa es que lo divertido en Japón es que hay un giro de expresiones para expresar el yo social y el yo íntimo. Y decimos, el yo íntimo lo conoce muy poca gente en un japonés, ¿no? Solo un par de amigos íntimos y algunos familiares muy cercanos, ¿no? Porque es una sociedad que digamos, bueno, son 120 y pico millones viviendo en un territorio habitable de 80.000 kilómetros cuadrados, del habitable, ¿no? Son 400.000 kilómetros cuadrados, pero solo 80.000 kilómetros cuadrados habitables, que es como vivir si en el territorio de Panamá vivieran 125, 126 millones de personas, imagínate. Tienen que tener mucha disciplina social para no matarse unos con los otros, ¿no? Oye, Alejandro, bueno, primero el libro. Vamos a comenzar por lo importante, el libro, que me llegó una copia el fin de semana, lo estuve leyendo de atrás hacia adelante porque había una sección de negocios que me interesó mucho. Claro. Japón de cerca, una perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. Yo viví casi una década en Japón. Háblanos de eso porque lógicamente el título lo dice, Japón de cerca, tú viviste Japón de cerca. Sí, tuve esa gran fortuna de tomar la decisión de ir a Japón, porque bueno, en la Cancillería uruguaya, donde yo fui diplomático de carrera,
hacían un concurso y la gente ponía 3 opciones de lugares donde desearía ir, ¿no? En esa época Japón era carísimo, era muy difícil que un diplomático casado con hijos quisiera ir a Japón porque las escuelas costaban muy caras, y aunque Uruguay tiene un servicio diplomático y un paquete de remuneración y de beneficios en cuanto a algunas ayudas para la vivienda y para la educación de los hijos, igual es un país en desarrollo, y era un país más en desarrollo hace 30 años, ¿no? Entonces no era muy fácil que fuera una familia con hijos. Así que me ofrecieron a mí ir. Yo la verdad que no era algo que Soltero, sin esperaba. familia, te mandaron Sí, para allá. soltero y sin familia, pero yo era muy europeísta, ¿no? O sea, yo tengo obviamente, por todas mis raíces, soy recontra europeo, de diferentes partes de Europa, pero muy europeo. Y aparte había trabajado por varios años en la Dirección de Asuntos Europeos de la Cancillería. Así que fue una sorpresa para mí, todo un prepararme el llegar a Japón, ¿no? Tuve afortunadamente como 4 a 5 meses de preparación antes de ir. A mí me gustaba mucho el cine japonés, así que bueno, empecé un programa intensivo de autoentrenamiento para conocer más de Japón. Y la verdad que fue amor a primera vista cuando llegué a Japón, ¿no? A pesar que tenía un par de compañeros, el jefe y el segundo de la embajada, que eran muy anti-Japón, y entonces era muy difícil para mí porque a mí me costaba no encontrar cosas maravillosas en lo que veía, y desde el punto de vista racional, o sea, yo era una persona bastante sofisticada intelectualmente a mis 23 años cuando llegué a Japón, porque bueno, tenía una formación súper sólida, eh, muy europeísta, o sea que tampoco era que venía del medio del campo y que la tecnología o eso me iba a deslumbrar, pero la verdad que fue un amor a primera vista, ¿no? Y una de las cosas que me encantó es la forma, y fui muy exitoso afortunadamente en eso, me tocó abrir el mercado japonés del arroz, imagínate, un cultivo sagrado para Japón. Cuando empieza la temporada de siembra de arroz, el primer evento que hay es el emperador en una pequeña parcela acá en el Palacio Imperial hace la siembra del arroz, ¿no? Es un producto religioso mítico para Japón. Y bueno, a mí me tocó participar en una de las mejores aventuras de comercio exterior que tuvo Uruguay, que fue abrir el mercado japonés del arroz al país más pequeño que llegó a entrar en el primer lote de países que entraron al mercado japonés del arroz en 1994. ¿No? Fue un esfuerzo enorme, no lo cuento en el libro, pero realmente fue un esfuerzo enorme. Me acuerdo que el corresponsal de EFE en Japón, un español muy divertido, me preguntó cómo había sido eso, y le dije, bueno, esto es como tan difícil como venderle hielo a los esquimales, ¿no? Y ese titular salió en La Estrella de Panamá aquí. Muy chistoso. Muy chistoso digo porque salió en Uruguay, pero lo que me dio gracia es que salió en Panamá. Yo justo en ese momento estaba casándome con mi esposa aquí en Panamá, así que a los pocos meses nosotros vinimos para casarnos y volver a Japón. Y bueno, y a los pocos meses de haberme casado, la gente acá en Panamá me escribe, oye, salió un titular acá en Panamá La Estrella con la apertura del mercado japonés del arroz de Uruguay, ¿no? Alejandro, leyendo tu libro y conociéndote a ti, tu trayectoria, varias cosas se me vienen a la mente, ¿no? Una es, y yo tuve la oportunidad, la dicha de visitar Japón en temas de trabajo hace unos años atrás. Me fascinó la cultura japonesa, me fascinó el país. Pero una cosa que me quedó clara desde el inicio es que es una sociedad para nosotros compleja, una sociedad de ciertos parámetros que a veces tenemos que entenderlos correctamente para poder verdaderamente apreciarla y comunicarnos correctamente con ellos, ¿no? Entonces, creo que lo que capto de tu libro, muy interesante, Japón de cerca, es eso, como tratar de acercar más a nosotros, especialmente en nuestra Hispanoamérica, acercarnos más a esa cultura y entenderla desde la perspectiva de alguien que vivió y que ha invertido tiempo en conocer esa cultura. ¿Es así como describo el libro? Qué buena descripción, Jaime. Mira, tú sabes que me ha encantado las entrevistas que he hecho para presentar el libro, porque en cada entrevista salen ángulos nuevos y cosas nuevas para contar, ¿no? Y esto que me cuentas es precisamente la intención del libro. Mira, el libro originalmente, después de cada capítulo, tenía como un corolario, bueno, y esto afecta a la forma de hacer negocios de esta manera, ¿no? Después de cada capítulo decía, y esto, por ejemplo, hablaba del hombre, del salaryman, y decía, bueno, esto afecta a la forma de hacer negocios de esta manera. Hablaba de la mujer y hablaba, por ejemplo, de la segmentación de mercado para mujeres, esto afecta el mercado de cómo consumen las mujeres japonesas de esta manera. Los niños, los jóvenes, los viejos, ¿no?
y así también en cada capítulo, ¿no? Sin embargo, al editar el libro, me di cuenta que era mejor poner al final el capítulo de los negocios. Y bueno, y esto quizás a ti no te va a afectar porque tú ya conoces algo de Japón, pero la idea es que el lector cuando llegue al último capítulo tenga un entendimiento secuencial. A mí no me gusta mucho escribir libros en secuencia, ¿no? Pero digo, secuencial, para que cuando llegas a la parte de negocios estás mucho más, digamos, cocido, menos crudo, digamos, en el entendimiento de la sociedad. Y como tú dices, mira, Japón ha sido siempre una sociedad fascinante para los extranjeros. Y a los extranjeros no solo Occidente, a los extranjeros de Oriente. A los chinos les fascinaba Japón, a los coreanos les fascinaba Japón, y hablaban, hay crónicas muy antiguas que hablan de ese país que está más lejos y que es el país que es la fuente del sol, ¿no? O sea, el kanji o el ideograma japonés, Nihon o Nippon, quiere decir el país desde donde sale el sol o la fuente del sol. Nosotros le decimos el sol naciente, pero es una, digo, está bien, como traducción no es del todo inexacta, pero claro, China veía a esas islas que estaban al este de China como el lugar desde que el que salía el sol, donde era la fuente del sol, ¿no? Entonces, imagínate los occidentales, ¿no? Cuando llegaron los occidentales se encontraron con un país que a pesar de ser feudal, tenía a la mayoría de su población alfabetizada. Impresionante, digo, había más gente alfabetizada en Japón que en Europa. Y eso hizo que ellos pudieran muy rápidamente adoptar, por ejemplo, y entender y desarrollar las armas occidentales. Ellos lo mismo que hacían en los años 50 y 60, agarraban una radio de transistores, la desarmaban y hacían la energía, la ingeniería revertida, hacían lo mismo en 1500, 1600 con las armas de los portugueses y españoles, que fueron los primeros que llegaron allá, ¿no? Y entre los primeros que llegaron fue San Francisco Javier, que fue compañero de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, y que introdujo de una forma más formal el cristianismo en Japón, ¿no? Después llegaron los franciscanos, y hay películas y hay obras literarias muy interesantes sobre ese periodo de evangelización de Japón que dejó huellas. Que tú lo mencionas en tu libro también, lo mencionas en tu libro cuando hablas de la presencia cristiana en Japón. Que es muy interesante porque, digamos, el libro lo que busca es decir, hey, así como a nosotros ahora, contemporáneamente, Japón sigue siendo una sociedad muy única, muy diferente, que tiene mucho atractivo para los extranjeros estudiarla, nos fascina, nos sorprende. Ya hace 500 años pasaba lo mismo, ¿no? Y esa experiencia la tuvieron otros, ¿no? Entonces, lo que querían un poquito es ver, bueno, cómo podemos aprender de esos primeros intercambios que tuvieron extranjeros con Japón, ¿no? Sí. Y hay ahí, sobre todo los latinoamericanos, los hispanoamericanos, y por eso destaco esto del ser un libro escrito por un hispanoamericano para hispanoamericanos, fueron muy abiertos en su cabeza en ver el vaso medio lleno que tenía esa sociedad. Porque en general los anglos, tanto norteamericanos como ingleses, como los franceses, los alemanes, tenían segunda mitad del siglo XIX, cuando se abre de vuelta a Japón, tenían un poco un complejo de superioridad. Era la época en que Europa se consideraba el centro del mundo y veía a las demás culturas y civilizaciones como muy atrasadas, digamos, ¿no? Después cambió eso, ahora a los europeos les fascina el exotismo, pero digamos en esa época no tenían, veían mucho el vaso medio vacío, lo que le falta a Japón, lo que le falta a Japón, lo que le falta a Japón, ¿no? No, te iba a mencionar que para nosotros en Panamá en particular, el conocer, y por eso también me gustó la idea de tenerte aquí para que presentaras el libro, lógicamente como amigo, como persona que te conozco, tu trayectoria, que valoro muchísimo, pero también desde el aspecto práctico es un libro interesante. Sí. Porque nosotros como país también tenemos una relación muy especial con Japón. Así es. El canal de Panamá, Japón está en el top 3 de los usuarios del canal de Panamá. A veces está de por segundo, eso conocí a mi esposa. Entonces, tenemos empresas importantísimas en Panamá. Ahí está el grupo Itochu, que compró la mayor parte de las acciones de Ricardo Pérez con Toyota, con la marca Toyota. Está Sojitz, que acaba de comprar. Recientemente compró el 100% del grupo Sílaba. Entonces, la presencia japonesa, bueno, y además de toda una historia. Panasonic, de relación Panasonic y las marcas todas que conocemos. Las navieras japonesas. Las navieras, ¿no? sí. Entonces, tenemos una relación muy particular o una conexión muy particular con el Japón, pero creo que nos falta mucho conocer verdaderamente
a Japón, a la Sí. cultura japonesa, ¿no? Y eso es muy importante, eso que dice Jaime. Mira, yo conocí a mi esposa precisamente por la relación que Japón tenía con Panamá. Mi esposa cuando era adolescente, estaba empezando un poquito la turbulencia política en Panamá. Los padres, él le dijo a los papás que quería estudiar japonés y cultura japonesa. Y los padres la mandaron a Estados Unidos a ser japonóloga, ¿no? A hacer su licenciatura en estudios japoneses, ¿no? Y ella hizo 4 años de estudios japoneses, después trabajó en uno de los 2 periódicos más importantes de Japón, primero en el buró de ellos en Washington, la oficina de Washington, después se la llevaron a Japón, y ahí en el periodo de Endara, en una recepción, bueno, la conocieron y le ofrecieron el ser la consejera cultural y comercial de Panamá en Japón, digo, el primer gobierno de la democracia, ¿no? Y ahí se quedó a través de diferentes gobiernos, porque obviamente como era japonóloga, especialista en Japón, hasta que, bueno, quedó embarazada nuestro segundo hijo ya en Japón. Era muy difícil sin ayuda y eso, porque es muy caro tener ayuda doméstica. Nos vinimos para Panamá. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque los japoneses valoran mucho, hablando de negocios, ¿no? Valoran mucho hay una expresión en japonés que se llama Nihon Jinron, que es la gente que nos dedicamos a estudiar la sociedad japonesa y todos los libros que hay publicados sobre diferentes aspectos de la sociedad japonesa. Los japoneses valoran mucho el que uno antes de hacer negocios los entienda. Y por eso este libro es para ayudar a la gente que viaja como turista, que viaja por negocios, que viaja a estudiar a Japón, y ahora hay mucha gente que está viajando como turista, pues está muy barato Japón en términos relativos. Hay mucha gente que me ha comprado el libro porque está viajando a Japón, o sus hijos han viajado a Japón, o han regresado a Japón y quieren como que hacer un repaso de lo que vieron. Lo que te iba a comentar es que para ellos es muy importante que tú conozcas su país, los halaga mucho, digamos. Japón es un país Exactamente. único, nosotros lo Exactamente. sabemos, pero ellos están como nosotros los panameños, ¿no? O sea, les gusta mucho que alguien se interese por nuestra cultura, por nuestras cosas, nuestro Exactamente. ser nacional. Y te Exactamente. digo, y ellos valoran mucho el esfuerzo. Yo siempre le comento a gente que quiere hacer negocios con Japón, mira, llévate una libreta, anota, porque aunque anotes tonteras en la reunión, ellos valoran mucho el que tú te esfuerces por ser un participante Yo, atento en la reunión, que yo estés me, yo me, yo me escuchando di, lo que cuen- ellos yo me di dicen. cuenta que inclusive hacer el esfuerzo de comunicarse, aunque sea con unas Lo pocas valoran mucho. frases, unas pocas palabras, Sí, ellos valoran muchísimo. sí. Le iba a preguntar a mi compañera aquí Sí, quiero saludar a a Lourdes, Lourdes, la Lourdes, hermana de Pepe, que tengo años de no verla, pero veo que en esa Lourdes, que no familia le da tiene una genética oportunidad brutal. de conversar, porque si nos deja Alejandro y yo nos vamos 2 horas echando cuentos, ¿no? Así que quiero dar Así es. oportunidad Oye, también a pero yo Lourdes. encantada escuchando esto, me encanta, me Sí. encanta. Estoy seguro que es medio Todo. revelador para ti, Lourdes, porque yo no le he dicho a mucha gente que he vivido en Japón y que mucha gente se sorprende de repente cuando viene a mi casa, que es como un museo asiático. Digo, sí, ahí se dan cuenta que algo tengo que ver con Oriente, ¿no? Pero yo no lo he dicho mucho porque, miren, cuando yo vine a Panamá, yo lo que quería era integrarme a Panamá, ¿no? No quería la nostalgia ni de Japón ni de Uruguay. O sea, yo, como tú dices, me encantó tu definición, porque aparte nunca hemos conversado sobre eso, Jaime, pero yo elegí ser panameño. Una cosa es ser, yo siempre le digo a los panameños que no quieren a su país, a nuestros compatriotas que no quieren a su país, hey, tú naciste acá por un accidente histórico, geográfico, pero yo elegí ser panameño. O sea, Exactamente. yo elegí de corazón serlo, no fue que Exacto. la lotería genética me tiró acá, ¿no? Entonces te digo, por eso me duele mucho cuando la gente no cuida a su país, cuando no quieren a su país, cuando le hacen cosas a nuestro país. Podría preguntar a Lourdes. Lourdes, ¿tú has tenido oportunidad de conocer un poco la cultura japonesa? Bueno, un poco. De hecho, una vez por semana voy a comer comida japonesa, me encanta. Así que poquito a poquito, y la verdad es que es una cultura, bueno, desde el punto de vista, digamos, de negocios acá en Panamá, no, no es usual, digamos, que el mercado panameño, la parte, digamos, de reclutamiento y demás, en un momento diga, oye, ¿sabes qué? Voy a trabajar con una empresa japonesa porque no es la mayoría. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener como clientes a la oficina de relaciones comerciales del Japón con Panamá, y la Jetro. verdad, Ujú. JICA, ¿no? Jaika, que es Jaika, la de cooperación. La cooperación. de cooperación, la de cooperación. Y la verdad,
tuve un proceso muy, muy interesante, muy planificado. Fueron creo que 6 meses, pero ya sabíamos exactamente el calendario desde el día 1 hasta el día 0, ¿no? Es decir, y la verdad, yo quedé encantada. Yo digo, bueno, esto de verdad se va a dar de esta manera y era así, puntual, ¿no? La comunicación era muy puntual, muy clara. Desde el principio sabíamos, los acuerdos estaban muy claros establecidos y eso fue lo que, como tuvimos, digamos, el avance. eh, yo apoyaba, digamos, a las personas que estaban siendo candidatos en ese momento y la verdad todos estaban como muy gratamente sorprendidos, con mucha ilusión de pertenecer a esta organización y Tiene mucha mística. JICA tiene mucha mística, porque ha sido igual, el brazo en exacto. el que Japón ha exportado muchas de su cultura empresarial, de su cultura de trabajo social, porque a varios países. Fíjate, por ejemplo, Lourdes, a mí me tocó justo en los años 90 ayudar a que JICA estableciera dos de las experiencias que desde ahí se hace cooperación sur-sur. Ellos establecieron en Uruguay dos centros que fueron fundamentales para el desarrollo de Uruguay, ¿no? Un centro de desarrollo de tecnología agrícola, y Uruguay hoy es el país más innovador en América Latina en semillas, en biogenética. Fíjate que en Uruguay, bueno, y en ciencias básicas, Uruguay fue el único país de la región que desarrolló protocolos de identificación del COVID. O sea, la tecnología no tuvo que importarla en ningún país, la produjo él, ¿no? Y el otro tema donde JICA también hizo un trabajo muy bueno fue en el desarrollo de todo lo que es la preparación para la revolución informática, ¿no? Y Uruguay hoy es el país per cápita de la región que exporta más software, cerca de 2.500 millones de dólares. O sea, un canal, sin tener que invertir en la infraestructura de un canal, Uruguay exporta. Entonces te digo dos ejemplos, no para hablar de Uruguay, sino para hablar de Japón, de cómo Japón, digamos, a través de JICA ha hecho un impacto. Y desde ahí, desde Uruguay, hay centros regionales al que van expertos de toda América Latina a recibir esa cooperación de Alejandro, Japón a través de Uruguay, ¿no? ¿cómo ves Muy tú bueno. porque di dos ejemplos ahí recientes, Sí, sí. relativamente recientes, el caso de Itochu y el caso de Sojitz? ¿Cómo ves tú en el futuro, porque los japoneses, como ya Lourdes también describió, planifican todo? Sí, así es. Ellos no hacen cosas improvisadas, algo que tenemos que Sí. aprender de la cultura Sí, japonesa, sí. todo es Ellos tienen planificado. una licenciatura y doctorado en planificación y nunca tuvieron ni un curso básico de improvisación. Nosotros al revés, Exactamente, tenemos la licenciatura, el doctorado y el postdoctorado en improvisación y no exactamente. tomamos ni un cursito de Entonces, planificación. te iba a preguntar, porque nos quedan unos minutos, pero te iba a preguntar, ¿qué ves tú hacia futuro en el término de la relación comercial Japón-Panamá? Porque estas llegadas de estas empresas, esta adquisición de estas empresas de grupos panameños, no es improvisada. Hay una visión que tienen ellos Sí, detrás de esto. ¿Qué ves tú que va a estar sucediendo en los próximos años con la relación comercial Japón-Panamá? excelente. Bueno, mira, hay una gran virtud que tiene el panameño y es que es muy agresivo comercialmente, ¿no? Digo, a veces nos falta un poquito la constancia, la persistencia, que es un valor japonés muy importante, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tener más empresas asiáticas en Panamá, ser colaborador en una empresa asiática, ser empleado en una empresa asiática es difícil, no está dentro, no para Panamá, sino en general para los latinoamericanos, porque ellos exigen mucha autodisciplina, digamos, ¿no? Y una devoción casi religiosa a la empresa. Entonces, nuestras sociedades son bastante individualistas, nos importa poco el prójimo en general, ¿no? Con excepciones, obviamente, pero no es algo que está como metido en nuestra impronta cultural, que sí lo tiene muy fuerte en Japón. Entonces, yo les digo la verdad, yo vivido casi una década en Japón, me puso muy fuerte el tema de que, digo, nadie es santo, ¿no? Pero tratar de generar la menor cantidad de impactos negativos en el prójimo. Entonces, eso es un valor súper importante, porque eso hace que la sociedad japonesa esté muy libre de fricciones, cosa que aquí en América Latina, y a medida que uno va a la América Latina más caliente, más tropical, es más fuerte todavía. La ley es una sugerencia, ¿no? Y aparte, no tenemos internalizada la disciplina de ahí. Yo puedo salir adelante sin dejar un tendal de víctimas en el camino. Sobre lo que estás mencionando, Jaime, de una manera más estratégica,
Japón dejó un poquito, y las empresas japonesas dejaron un poquito abandonada la atención a América Latina, donde tenían una gran ventaja en los años 70 y 80, y donde además había mucha avidez de América Latina, porque Japón fuera un socio comercial, de negocios, y un socio de inversiones, y un socio de financiamiento de los estados, ¿no? Digamos. En las tres dimensiones, Japón, como le tocó asumir un poco el golpe de la caída de los bienes raíces en los años 90, Japón estuvo muy mirado hacia adentro, ¿no? Entonces, retiró el impulso que había tenido en los años 70 y 80 de estar en América Latina, dentro de lo cual Panamá se benefició mucho de ese impulso porque, gracias a Dios, nuestro país, por el canal, por el centro bancario, por la zona libre, en esa época principalmente era la mejor plataforma para una empresa, digamos, extrarregional, trabajar en América Latina, ¿no? Creo que ahora están retomando el impulso. Ahora, fíjate cómo lo están retomando, ¿no? Tú me preguntabas sobre Itochu y Sojitsu. Lo están retomando tratando de ir más abajo en la cadena de valor, ¿no? O sea, ellos antes embarcaban y aquí en Panamá tenían un distribuidor y el distribuidor se encargaba de llegar al consumidor, ¿no? Ahora ellos están, con estas dos inversiones que pusiste como ejemplo, están llegando al consumidor. Entonces, eso va a tener un efecto, me parece interesante para ambas partes. Primero, para la cultura de las empresas, entender un poquito cómo es la forma asiática de hacer negocios a través de la forma japonesa de hacer negocios, que ha sido muy modélica en toda la región del este de Asia. Y para los japoneses también entender al consumidor latinoamericano, porque Latinoamérica, y en muchos casos, es la tumba de los Messi y de los Cristianos Ronaldo, ¿no? O sea, acá es difícil que algo que inventan en Estados Unidos pegue, ¿no? Acá es difícil que algo que inventan en Europa o en Asia pega, pero cuesta más, digamos, ¿no? Te iba a decir Entonces, que va a tener que hacer un libro ahora en japonés para ayudar a los japoneses a hacer negocio con nosotros los latinoamericanos, ¿no? tú sabes que eso me han dicho algunos amigos japoneses que han leído el libro y dicen, este libro hay que escribirlo, hay que pasarlo al japonés, no solo el libro, digo, ni siquiera con escribir uno pero nuevo. Bueno, oye, se nos acaba el tiempo, Alejandro. Sí, déjame mostrarles el libro de vuelta. ¿Dónde pueden conseguirlo? ¿Dónde pueden conseguirlo? Sí, cómo no. Miren, el libro lo pueden conseguir en El Hombre de la Mancha, en Amazon Kindle en digital, y lo vamos a estar subiendo esta semana a la tienda virtual de laprensa.com, de prensa.com, y vamos también a, como en un par de semanas, esperamos tratar de terminar de cerrar los acuerdos con la farmacia Sarrocha, El Rey y Rivasmith, ¿no? Ahí, y Grant Morrison. Ahí el tema es que uno tiene que registrarse como proveedor, eso es un papel interno que demora un poquito, ¿no? Pero ya lo vamos a tener. Pero bueno, el físico, en El Hombre de la Mancha, es bueno que vayan y lo compren ahí, porque es una forma de apoyar a una institución nacional que ha hecho mucho por la divulgación del libro, ¿no? Los que quieren virtual, como digo John Broma, lo pueden comprar también, los que leen en Kindle y ayudan a Jeff Bezos a seguir volando al espacio. Nosotros en la oficina también tenemos algunos ejemplares. Digo, cuando lo compran ahí, hacemos una donación a la Fundación Calicanto. En The Corporate Diplomacy. Sí, en The Corporate Diplomacy. Pero yo fomento que compren la librería El Hombre de la Mancha, porque es una forma de ayudar a un establecimiento nacional de venta de libros, ¿no? Ya sabes, Lourdes, tienes que adquirir tu libro para que te empapes de la cultura japonesa. Sí, se lo súper recomiendo. Tienen unos ensayos fotográficos. Sí, las fotos están muy bonitas la foto. Y están muy explicadas, bonita. ¿viste? Entonces eso es muy bueno para la gente, porque antes, cuando uno ve un templo así oriental, no entiende mucho qué es lo que hay ahí. Y el libro ayuda mucho a entender eso, ¿no? Y está hecho de una manera muy didáctica, muy informativa, y fácil de digerir. Así que me ha encantado. Traté de quitarle todas las expresiones latinas, alemanas, francesas, portuguesas, pues tuve que investigar en todos esos idiomas para escribir el libro, ¿no? Este libro fue escrito antes de la época de Internet, fue escrito en 1993. Y te felicito por poner todas tus ideas, que son muchas, en 200 y pico de páginas, porque yo sé que tú tienes material en tu cabeza. Había muchísimo más, Tomos de esto. Pero bueno, oye, se nos acaba el tiempo. Gracias por el tiempo, sí. Saludos, gracias por la invitación, Jaime. Lourdes, me encantó verte.
Y bueno, hay mucho más para hablar, como sabes. Y te ¿no? felicito, te felicito nuevamente, Alejandro, por este nuevo logro, uno de los más que tienes. Muchas gracias. Te Sí. felicito, Lo excelente amé, libro. te digo la verdad, lo amé. Sí. Fue muy bonito el proceso. He leído una cuarta parte del libro y lo estoy disfrutando, así que voy a Qué seguir bueno. leyéndolo con mucho entusiasmo. Muchas Felicidades, gracias. Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Un Gracias, abrazo a Alejandro. ambos y gracias a la radio y felicito a la radio. Sí, ahí el profesor Cabrera que está impulsando Arcamedia. Sí, gran valor, Edwin. Felicidades. Exactamente, ahí está. Ahí te Un dejamos, abrazo. Alejandro. Cuídate. Hasta luego. Saludos, un Chao, abrazo. chao.